Dos partículas electrizadas se atraen con una fuerza eléctrica de 8 newton. Si sus cantidades de carga se triplican y la distancia de separación se duplica, ¿cuál será la nueva fuerza eléctrica de atracción entre estas? Nos dice acá que dos partículas se atraen. Se supone que uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo, y su fuerza eléctrica va a ser para esta dirección. Y entonces nos dice que la fuerza eléctrica va a ser de 8 newtons. Entonces aplicamos la fórmula de Coulomb, que sería fuerza eléctrica igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Y nos dice que esta fuerza va a valer 8 newtons, ¿no? O sea, todo esto va a valer 8 newtons. Y luego nos dice que si sus cantidades de carga se triplican, o sea, quiere decir de que va a haber otra fuerza 2, ¿no? Porque se van a triplicar, y que su distancia de separación se duplica. Entonces sería igual la constante de la nueva fuerza, la fuerza 2, no una fuerza, por 3, porque se triplica cada carga, y se duplica la distancia. La distancia se duplica y se eleva al cuadrado. Entonces operamos todo esto y la fuerza 2 vendría a ser igual a 9 por la constante, por la carga 1, por la carga 2, entre, esto también operamos, sería 4 por distancia al cuadrado. Entonces si acá observamos, todo esto valdría 8. Entonces el valor de la nueva fuerza 2 vendría a ser 9 entre 4 por todo esto, ¿no? Que es por 8. Y el nuevo valor sería 18 newtons de la nueva fuerza. El siguiente ejercicio nos dice que la fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos partículas con cargas eléctricas en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Si dos esferas metálicas idénticas con cargas Q1 de 60 microcoulombs y carga 2 de menos 20 microcoulombs se ponen en contacto y luego se separan 30 centímetros. Hay la magnitud de la fuerza entre ellas. Acá se aplica el principio de conservación de cargas, donde dos cargas idénticas, o sea, que tienen el mismo volumen, ¿no? Idénticas, cuando se chocan, al final se separan, ¿no? Al final. Y esta ley de conservación de las cargas nos dice que la carga neta al inicio va a tener que ser igual a la carga neta del final. Y la carga neta básicamente es la suma de sus cargas, ¿no? En este caso carga 1 sería igual a 60 microcoulombs y la carga 2 sería menos 20 microcoulombs. Y la carga neta, o sea, la suma de estas cargas iniciales serían 40 microcoulombs. Y al momento de chocar, como esta carga acá excede de electrones, prácticamente le va a transferir electrones a la carga de 60, ¿no? Y como dije desde un principio, la carga neta inicial va a ser igual a la carga neta final. Entonces acá también tendría que haber 40 microcoulombs. Y bueno, si son cargas idénticas, significa que en esta carga Q' vendría a haber 20 microcoulombs, y acá carga 2', porque es la final, esto es la inicial y la final, por eso lo ponemos prima, o también lo ponemos así, final, sería también de 20 microcoulombs. ¿Y por qué lo dividimos entre 2? La ley de conservación de cargas nos dice que siempre se va a cumplir que las cargas finales tienen que ser iguales, siempre. Si en este caso hubiera sido 80, acá 40, ¿no? Y bueno, ya tenemos las cargas finales y nos pide hallar su magnitud de la fuerza entre ellas, ¿no? Prácticamente nos pide hallar la fuerza, ¿no?
Y también nos da el dato de que acá y acá es 30 centímetros, lo cual sería 0,3 metros la distancia de las cargas. Entonces su fuerza básicamente sería la ecuación de Coulomb, que sería la constante Coulomb por las cargas 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Entonces una vez reemplazamos carga 9 por 10 a la 9 por la carga de 20 por 10 a la menos 6 porque es microcoulomb por otros 20 por 10 a la menos 6 entre la distancia que es 0,3 al cuadrado. La fuerza sería igual a, entonces su fuerza resultante operando todo el proceso según la curva sería de 60 newtons, será la fuerza, ¿no? Y esta sería la solución de este ejercicio. Las pequeñas esferas están unidas a hilos aislantes, de modo que ambas permanecen en reposo si el módulo de la fuerza eléctrica entre las esferas es de 18 newtons. Hay la cantidad de la carga 2. Y Dante nos da que carga 1 va a ser igual a menos 5 microcoulomb. Entonces, la fórmula que va a ser igual a fuerza por la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Y nos da el valor de la fuerza, también nos da el valor de la carga 1 y nos pide hallar la carga 2, ¿no? Entonces nos faltaría hallar la distancia. Si nos damos cuenta, es un triángulo isósceles porque tiene la misma distancia de todos lados. Y bueno, es un ángulo de 45, lo cual esta distancia, su diagonal básicamente sería raíz de 2 por lado del triángulo, 10 centímetros. Y bueno, lo llevamos a reemplazar, ya tenemos todos los datos para poder reemplazar la carga 2 que nos pide. La fuerza es de 18 newtons, va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por... ahí también nos damos cuenta de que esta carga es negativa, ¿no? Es negativa. Y bueno, si analizamos esto, esta carga también debería ser negativa porque se repelan. Entonces, si es que se repelan, básicamente las fuerzas serían para acá y para acá, ¿no? Y si es que fueran en atracción, las esferas se atraerían, estaría estos hilos tensores así, ¿no? Lo cual no tendría sentido. Entonces lo que más adapta a esta situación es que estas cargas deben ser iguales porque se repelan. Y bueno, ya teniendo que va a tener que ser negativo, entonces ponemos que Q2 va a tener que ser sí o sí negativo, ¿no? Y bueno, acá despejando Q2 nos saldría que la distancia que sería raíz de 2 por 0,1 metro, lo transformamos en metro ya, al cuadrado. Entonces despejando, haciendo todo este procedimiento nos saldría de 8 microcoulomb. Esa sería la respuesta que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos dice, en el sistema las partículas electrizadas están en equilibrio. Si se corta la cuerda, hay en ese instante el módulo de aceleración en la carga A. Si la carga A y la carga B valen igual a 1 microcoulomb y la masa en A va a ser igual a 30 gramos. Entonces nos dice que estas cargas van a ser positivas, en lo cual se van a repeler, de que en esta carga va a ir para allá, en la otra carga va a ir para allá. Y también nos dice que esté en un piso liso. Si está en un piso liso no tiene fuerza de fricción, y aparte de eso también esta carga tiene un peso y también una reacción de normal, ¿no? Lo cual está perpendicular a su movimiento y bueno, se anula, ¿no? Porque también van en diferentes direcciones, lo cual nos queda que la única fuerza resultante sería la fuerza eléctrica a consecuencia de que se repela con otra carga, porque son de igual polaridad. Entonces para esta fuerza aplicamos la ecuación de Coulomb, que es igual a la constante de Coulomb por la carga 1
por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. La fuerza va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que es 1 microcoulomb por 10 a la menos 6. La carga 2 por 1 por 10 a la menos 6 entre la distancia, que es raíz de 3 centímetros. Para que se transforme en metros simplemente multiplicamos por 10 a la menos 2 y todo esto al cuadrado. Y la fuerza nos saldría de 30 newtons. Y bueno, ya tenemos la fuerza eléctrica. Y nos pide ya la aceleración de esta, porque se va a cortar la cuerda y por esta fuerza eléctrica, esta carga va a tender a ir a esta dirección, ¿no? Y nos pide hallar su aceleración. Entonces nos damos cuenta que esta aceleración no va a ser constante, porque a medida que vaya avanzando más la carga, la fuerza eléctrica va disminuyendo y también la aceleración va disminuyendo, ¿no? Porque son directamente proporcionales la fuerza con la aceleración. Entonces hallamos la aceleración en ese instante, que usamos la ecuación de Newton, la segunda ley de Newton, que fuerza va a ser igual a masa por aceleración, y la fuerza, que es de 30 newtons, va a ser igual a la masa que es de 30 gramos, lo llevamos a gramos, que sería 0,003 kilogramos por la aceleración, ¿no? Y dividiendo todo esto, la aceleración nos va a dar en la aceleración, bueno, en su masa no sería esto, básicamente sería 30 por igual a masa, que es 0,03 kilogramos por la aceleración, y esto pasaría a dividir, lo cual la aceleración nos daría de 1000 metros sobre segundos al cuadrado, y eso sería la aceleración de este ejercicio.